Hola muchachos, qué rápido pasa el tiempo, ya estamos en la clase número 15, ya estamos en la parte del álgebra del curso. Ya vimos ayer el desarrollo de productos notables en binomios. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo podemos utilizar el triángulo de Pascal y el binomio de Newton, que son dos herramientas muy útiles para cuando tenemos binomios que están elevados a una potencia más allá de las comunes, como el cuadrado y el cubo. Ya cuando tenemos potencias elevadas a la cuarta potencia y a la quinta potencia, sí podemos desarrollar un algoritmo que me permita a mí hacer el producto notable, pero pues obviamente entre más grande sea la potencia, mucho más grande va a ser el polinomio que yo tenga como resultado. Bien, entonces, el triángulo de Pascal es una herramienta que se construye a partir de ver cómo quedan mis coeficientes cuando yo estoy elevando un binomio a una potencia. Si yo elevo cualquier binomio a la potencia 0, pues cualquier número elevado a la potencia 0 ya vimos que es 1. A la primera potencia, pues me queda simplemente el mismo número, a más b, o el binomio. Si ese binomio yo lo elevo al cuadrado, entonces me queda su producto notable. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Después, si yo elevo ese mismo binomio al cubo, este es su producto notable. Ya lo vimos el día de ayer. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Después, si yo lo elevo a la cuarta potencia, este es su producto notable a la quinta potencia y este es su producto notable. Y así yo podría ir desarrollando a la sexta potencia, a la séptima potencia y me podría ir hasta el infinito. Pero como acabo de mencionar, cada vez tendríamos un polinomio mucho más grande. Y como nos damos cuenta, a la potencia 0 pues me da un monomio, a la potencia 1 me da un binomio, elevado a la potencia 2 me da un trinomio, a la 3 me da un cuatrinomio, etc. Entonces, si yo tengo un binomio que lo estoy elevando a la potencia 10, pues yo voy a esperar que me salga un polinomio con 11 términos. Bien, ahora, si nos damos cuenta, aquí yo tengo estos coeficientes. Aquí tengo el término independiente 1, aquí yo tengo un 1, aquí también tengo un 1. Después, aquí tengo un 1, un 2 y un 1. Luego, 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 5, 10, 5, 1. Si yo esos coeficientes los pongo en una pirámide, eso es lo que hizo Pascal. Blaise Pascal lo que hizo es poner estos términos en una pirámide de tal manera que se pudo dar cuenta que cuando yo elevo un binomio a la 0, yo voy a tener un 1. A la primera potencia, yo voy a tener ese 1. Si yo sumo el 1 con el 1, me van a dar 2. Después, si sumo este 1 con este 2, me van a dar 3. Este 2 con este 1 me van a dar 3. Y así, este 1 más este 3 me da 4. 3 más 3 me da 6. 3 más 1 me da 4. Y así voy construyendo la pirámide. 1 más 4 me da 5. 4 más 6 me da 10. 6 más 4 me da 10. 4 más 1 me da 5. Y los 1 simplemente los voy a ir colocando al lado de esta pirámide. Entonces, así es como yo puedo darme cuenta que son los coeficientes de los binomios elevados a la potencia que yo quiera. Si yo lo quiero elevar a la quinta potencia, entonces esos coeficientes van a ser 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Bien, y así es como se descubrió. Obviamente, primero lo que hizo es que este binomio lo multiplicó por sí mismo 5 veces. O sea, lo que hizo fue a más b por a más b por a más b por a más b por a más b. Hizo esa multiplicación primero.
de este por este y lo que le resultó después por este y después por este y después por este. Y así fue como llegó a estos términos, a ese polinomio. Y ese polinomio, después estos coeficientes los fue colocando en una pirámide para llegar a esta pirámide. Bien, así es como descubrimos nosotros y lo hicimos en clase el día martes. Desarrollamos los productos notables. El día martes, no fue ayer, precisamente desarrollamos los productos para obtener esto. Si tú desarrollas esto, vas a obtener entonces esto como producto notable. Exactamente lo mismo hizo Blaise Pascal, nada más que llegó a su pirámide. Bien, entonces utilizando la pirámide de Pascal, nosotros podemos hacer nuestros ejercicios o nuestros binomios elevados a cualquier potencia de manera mucho más fácil y mucho más rápida, a veces sin tener que incluso que memorizarnos los coeficientes. Si tenemos nuestra pirámide a la mano, lo podemos hacer rápido. Para un binomio al cuadrado y un binomio al cubo, pues me voy a tardar más consultando la pirámide o el triángulo de Pascal, a que si inmediatamente lo consulto o me recuerdo los productos notables. Pero si no, pues si tengo la tabla a la mano, el triángulo de Pascal o la pirámide, pues rápido veo los coeficientes y hago mis ejercicios. Insisto, esto solamente funciona para binomios. Binomios. Si yo ya tengo un trinomio, entonces no se puede utilizar el triángulo de Pascal. Bien, ok. Entonces vamos a desarrollar estos binomios utilizando el triángulo de Pascal. Tengo x más 3 al cubo. Entonces yo lo que hago es que voy a mi triángulo de Pascal, identifico cuáles son aquellos coeficientes al cubo. Yo ya conozco el producto notable de un binomio al cubo, ya sé cómo hacerlo por producto notable, pero ahorita lo vamos a hacer por triángulo de Pascal, x más 3 al cubo. Entonces lo que hago es que identifico esos coeficientes y los anoto. Coeficiente 1 más coeficiente 3 más coeficiente 3 más coeficiente 1. ¿Okay? Y dejo esos espacios porque ahí van a estar multiplicándose el primero por el segundo. El primero por el segundo. Entonces va a ser x por 3, x por 3, x por 3 y después x por 3. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir aplicándoles sus respectivas potencias. Este es un binomio elevado al cubo, por lo tanto, empiezo a la x aplicándole al cubo. Y después voy disminuyendo al cuadrado, a la primera potencia y después a la potencia 0. Y luego al 3 le hago exactamente lo mismo, nada más que en sentido contrario. Empiezo desde el último, al cubo, al cuadrado, a la primera potencia y luego a la potencia 0. Y ya después de esto lo único que me basta hacer es simplemente un poco de álgebra. Yo ya sé que cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces esto me queda como 1 por x elevado al cubo por 1. Y lo mismo va a suceder aquí. Aquí va a quedar como 1. A veces incluso hasta está de más anotar ese término a la 0, porque yo sé que me va a dar 1. Ahorita escríbanlo nada más para que ustedes vayan agarrando la práctica y cuando ya dominen el triángulo de Pascal y todo este procedimiento, entonces si quieren omitirlo, pues a final de cuentas lo que cuenta es cómo llegar al resultado. Bien, entonces esto me queda como x cúbica más 3 por 3, 9, x cuadrado, más 3 por 3 por 3,
27x más 1 por 1 por 3 al cubo más 27. Y aquí ya lo desarrollé. ¿Lo pude haber hecho como un binomio al cubo? Sí, también, y me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Bien, ok, vamos a hacer el siguiente. Yo tengo un binomio elevado a la cuarta potencia. Identifico entonces aquellos que se han elevado a la cuarta potencia. Esos van a ser mis coeficientes. Anoto mis coeficientes. 1, 4, 6, 4, 1. Después anoto los términos. X menos 4, x menos 4, x menos 4, se tienen que estar multiplicando, y x por menos 4. Bien, ahora sí, empiezo a aplicarle las potencias o los exponentes. Queda 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1 y 0. Bien, entonces ya después de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a estar desarrollando algebraicamente. Entonces esto me queda como, bueno, yo ya sé que este me va a dar 1 y que este me va a dar 1. Entonces aplico 1 por 1 por x a la cuarta potencia me da x a la cuarta potencia más 4 por menos 4 son menos. Entonces esto va a ser menos 16 x al cubo. Luego tengo 6 por menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado va a dar positivo, va a dar 16. Y ese 16 por 6 me da 96 x cúbica. Luego, menos 4 al cubo, yo ya sé que me va a dar positivo o negativo. Me va a dar negativo. Ese negativo, menos 4 al cubo por este 4, entonces me va a dar menos 256 x cuadrada. Y finalmente, este menos 4 elevado a la cuarta potencia por 1 me va a dar positivo. Entonces, más 256. Y aquí ya desarrollé mi binomio a la cuarta potencia. Nada más para verificar, vamos a ver si sí me da un polinomio de 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, entonces parece que lo hicimos bien. ¿Okay? Vamos a hacer este. 3m menos 4n a la quinta potencia. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a verificar cuáles son nuestros términos. Voy a borrar estos dos ejercicios de arriba, nada más para que tengamos el espacio. O simplemente voy a pasar la pirámide, la voy a mover para acá arriba. Ok. Bien.
Entonces vamos a identificar cuáles son nuestros coeficientes para elevar ese binomio a la quinta potencia. Esos son nuestros coeficientes. Bien, los anotamos. Es 1, 5, 10, 10, 5 y no nos cupo el último, pero lo vamos a anotar aquí. 1. ¿Ok? Y después escribimos los dos términos. Yo tengo 3m, 4n, 3m, 4n, 3m, 4n, 3m, 4n, 3m, 4n y 3m, 4n. Bien. Y aplico entonces ahora las potencias. Quinta, cuarta, tercera, cuadrado, a la primera y la potencia 0. Quinta, cuarta, tercera, cuadrada, primera, potencia 0. Y hago mi álgebra. Y entonces esto me queda como 3 a la quinta potencia es 243. M a la quinta potencia. Más 3 a la cuarta potencia por 5. 3 a la cuarta potencia por 5 por 4 me da 1620 m cuarta n. Aquí está la m cuarta y la n a la primera potencia. Y luego tengo 3 al cubo por 4 al cuadrado y después por 10. Me da 4320 m al cubo n cuadrado. Después $10 por 3 al cuadrado por 4 al cubo. Tenemos 5760 m al cuadrado n al cubo. Más 5 por 3 a la primera por 4 a la cuarta. Y nos va a dar 3840 m a la primera, n a la cuarta. Entonces es m, ya no me va a caber. Lo voy a anotar aquí abajo. Más 3840 m, n cuarta. Y por último voy a tener 4 elevado a la quinta potencia, 1024
n a la quinta potencia. Y este es mi resultado. Bien, ok. Entonces, está bastante sencillo, a lo mejor es un poco tedioso, a lo mejor nada más es un poco de poner atención a las potencias, de no equivocarnos con esas potencias, pero realmente es bastante sencillo. ¿Okay? Ya nada más vamos a verificar que me haya dado un polinomio de 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, caray. Ah, no, sí, este no está. Perdón. Este es el que no borré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Entonces lo hicimos bien. ¿Ok? Ahora por último, si yo quiero desarrollar un binomio elevado a una potencia más grande, pues lo que tendría que hacer es ir a mi pirámide y esta pirámide hacerla crecer tanto como me diga este exponente. Pero eso nos va a tardar mucho, eso nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, para evitar hacer todo eso, lo que se hizo es que con esta misma pirámide, ya después Isaac Newton lo que hizo fue eh, desarrollar un binomio que nos permitiera conocer estos coeficientes sin tener que acudir al triángulo de Pascal. Lo que él hizo es algo que se hace en estadística, que se llama combinaciones, que ustedes quizás en la preparatoria ya vieron qué son las combinaciones. Identificó que esos números no son otra cosa más que las resultantes de las combinaciones sin repeticiones de ciertos números. No nos vamos a detener a explicar mucho qué son las combinaciones, simplemente los vamos a dejar expresado, vaya. Entonces, este va a ser el binomio de Newton, donde yo tengo cualquier binomio elevado a cualquier potencia, lo voy a poder calcular de esta manera. Los coeficientes se van a calcular con estas combinaciones y simplemente lo que voy a anotar van a ser el primero, es decir, A, por el segundo, el primero por el segundo, y así en todos los que deba tener yo aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a aplicar la potencia. La potencia va a ser n, y lo que voy a hacer es que la voy a ir disminuyendo. Pues si esto es n, en la siguiente tiene que ser 1 menos que n, en el siguiente 2 menos que n, y en el siguiente 3 menos que n. Es decir, si n hubiera sido, por ejemplo, si n hubiera sido 10, entonces esto va a ser 10, y luego 1 menos que 10 es 9, 1 menos que 10, 2 menos que 10 es 8, 3 menos que 10 es 7, y así me voy a ir, etcétera, esos tres puntitos, hasta llegar a 0. Y lo mismo voy a hacer aquí, la potencia n, pero esa potencia vale, en este ejemplo, 10, y así me voy a ir hasta que yo llegue a la potencia 0. Bien. Ahora, ¿cómo voy a calcular esas combinaciones? Esas combinaciones las calculo como lo hacemos en estadística. Una combinación de n ceros se va a calcular de esta manera. El número de arriba se va a llamar n, el número de abajo se va a llamar r. Tiene su nomenclatura propia y se escribe así, la combinación de n que agarro r. Y esto se va a calcular como n factorial sobre r factorial por, y la resta. Primero hago esa resta de n menos r y le calculo su factorial. Bien, para aquellos que todavía no recuerdan qué es el factorial o que todavía no lo han visto, el factorial va a ser la multiplicación de todos esos del número 1 hasta el número n. Es decir, si yo tengo 4 factorial, 4 factorial es igual a decir 1 por 2 por 3 por 4. Eso es 4 factorial. Si yo tengo 8 factorial, esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6
por 7, por 8. Entonces, si se van dando cuenta, esta ecuación de aquí se vuelve un poco complicada, un poco compleja y un poco larga para cuando yo tengo términos muy grandes. Pero realmente no, porque van a ver ahí ustedes que se van a hacer muchas simplificaciones. Bien, por ejemplo, si yo quiero calcular la combinación de 5, elijo 2. ¿Okay? Entonces esto sería 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Y esto es exactamente lo mismo que 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Y si yo desarrollo, entonces esto me queda como 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y abajo me queda 1 por 2 por 1 por 2 por 3. Y aquí yo puedo simplificar. Obviamente estos unos yo sé que se simplifican. Este 2 con este 2, este 3 con este 3. Y lo único que me queda es 4 por 5 sobre 2. 4 por 5 son 20, entre 2 son 10. Entonces hay mucha simplificación en estas combinaciones. Por eso aparentemente puede volverse algo muy extenso, pero a la hora de simplificar voy a obtener algo muy sencillo. Pero les voy a dar un consejo. A lo mejor no es bueno, a lo mejor es bueno. En sus calculadoras ustedes pueden encontrar este simbolito. Este simbolito me va a dar precisamente esas combinaciones. Si tienen la Casio, este simbolito está exactamente arriba del símbolo de división. Ustedes le dan Shift y después el signo de división y ahí les va a dar entonces ese número para hacer esas combinaciones. Y así es como lo vamos a hacer nosotros en clase. Vamos a utilizar la calculadora para hacer estas combinaciones. Bien, ahora sí, vamos a hacer esos mismos ejercicios, nada más que en lugar de hacerlo con la pirámide de Pascal, lo vamos a hacer con el binomio de Newton. ¿Ok? Se hace exactamente lo mismo. Yo estoy desarrollando un binomio al cubo. Entonces lo que hago es que en lugar de acudir a mi triángulo de Pascal para consultar los coeficientes, yo con combinaciones voy a calcular esos coeficientes. Entonces el primer coeficiente que voy a calcular va a ser 3, 0. El siguiente coeficiente que voy a calcular va a ser 3, 1. El siguiente va a ser 3, 2. Y el último va a ser 3, 3. Y aquí yo voy a sumar. Después voy a anotar el primero por el segundo en todos. El primero por el segundo. El primero por el segundo. El primero por el segundo. Y el primero por el segundo. Bien. Y aplico las potencias igual que lo hago con Pascal. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Bien. Entonces siempre voy a empezar con 3, 0 o con la potencia a la cual yo estoy desarrollando ese binomio. Y abajo sí voy a empezar con 0. Arriba siempre voy a colocar ese 3 porque ese es mi número máximo de combinaciones que yo puedo hacer. Y abajo simplemente me está diciendo cuál es la combinación que yo quiero agarrar. Entonces siempre voy a empezar con 0 y voy a ir aumentando hasta llegar a la combinación 3-3. Cuando yo llegue a la combinación 3-3 ya habré acabado. En este caso tengo que ir desde 4-0 hasta 4-4. Bien. Entonces con mi fabulosa calculadora yo agarro y hago esa combinación.
de 3, 0. Entonces la combinación de 3, 0 me va a dar 1. Y luego por x cúbica por 3 a la 0. Yo sé que 3 a la 0 me va a dar 1. Y esa x cúbica pues, me va a quedar como x cúbica. Más, ahora la combinación de 3, 1, cuando yo la haga en la calculadora, me va a dar 3. Y luego por x cuadrada por 3. Ahorita la voy a dejar así expresada. Esta combinación es la que me dio este 3 y este 3 es el de aquí. Más la combinación de 3 elijo 2, igual me va a dar 3 por x por 3 al cuadrado es 9. Más la combinación de 3 elijo 3 me va a dar 1 por x a la 0. Yo sé que x a la 0 es 1. Y por 3 a la 3 me va a dar 27. Entonces ya después hago esa matemática sencilla y me da 1x cúbica, pero el 1 yo sé que lo puedo omitir, más 9x cuadrada más 27x más 27. Y llegué exactamente al mismo resultado. Bien. Obviamente que para un binomio elevado al cubo, la pirámide de Pascal y el binomio de Newton, pues sí se pueden hacer, ¿no? Pero pues le quedan un poco largos el procedimiento. La pirámide de Pascal y el binomio de Newton están sobrecalificados para hacer un binomio al cubo. Para hacer un binomio al cubo, pues mejor me voy a productos notables. Igual para un binomio al cuadrado. ¿Lo puedo hacer con la pirámide? ¿Lo puedo hacer con el binomio de Newton? Sí, sí puedo, pero pues es como que mucho procedimiento para una operación tan sencilla. Entonces, el binomio de Newton y la pirámide de Pascal, sobre todo el binomio de Newton, lo vamos a utilizar para cuando tengamos estas potencias bastante grandes, ¿ok? Vamos a hacer estos dos ejercicios. Para que los podamos aplicar ese binomio de Newton. Ok, entonces en el segundo, yo tengo x menos 4 a la cuarta potencia. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a primero anotar las combinaciones. 4 con 0, el primero por el segundo. Más, ahora la combinación me queda 4 con 1, el primero por el segundo. Más 4 con 2, el primero por el segundo. Más 4 con 3, el primero por el segundo, más 4 con 4, el primero por el segundo. ¿Ok? Cuando yo ya haya llegado a 4 con 4, ya acabé. Aplico las potencias. A la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera y a la potencia 0. A la 4, al cubo, al cuadrado, a la primera y a la potencia 0. Esto se hace 1, esto se hace 1 y ya nada más hago las combinaciones. Entonces la combinación de 4 con 0 me va a dar 1. 1 por x a la cuarta pues me va a dar x cuarta. Después la combinación de 4 con 1 me va a dar 4. Ese 4 por ese menos 4 me va a dar menos 16. Y la x cúbica se queda como x cúbica. Luego 4, la combinación de 2 me va a dar 6. Esto me va a dar 6. Ese 6
por ese menos 4 elevado al cuadrado me va a dar 96. X cuadrada. La X cuadrada se baja. Luego, este 4 combinación 3 me va a dar 4 por menos 4 al cubo me va a dar menos 256x. Y finalmente, este 4 combinación 4 me va a dar 1 por menos 4 elevado a la cuarta me va a dar más 256. Y ya quedó. Obtuve exactamente el mismo resultado que si yo lo hubiera hecho con la pirámide de Pascal. Bien, vamos a hacer el cuarto ejercicio. Entonces yo voy a hacer la combinación de 5, 0, el primero por el segundo, más la combinación 5, 0 del primero por el segundo. Perdón, es la combinación 5, 1, más la combinación 5, 2 del primero por el segundo, más la combinación 5, 3 del primero por el segundo, más la combinación 5, 4 del primero por el segundo, más la combinación 5, 1 del primero por el segundo. Y aplico las potencias. A la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, primera, a la potencia 0. Igual de regreso. A la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la primera y a la potencia 0. ¿Ok? Bien. Y empiezo a aplicar. Vamos en este ejercicio, para no equivocarnos tanto o para que ustedes vean de dónde sale, vamos a hacer primero las combinaciones. Entonces la combinación de 5 con 0 me va a dar 1. Voy a poner con verde para que sea uniforme. Ok, 1. Después la combinación de 5 con 1 me va a dar 5. La combinación de 5 con 2 me va a dar 10. La combinación 5 con 3 me va a dar 10. La combinación 5 con 4 me va a dar 5. Y la combinación 5 con 1 me va a dar 1. Y esos son exactamente los mismos coeficientes que tenemos en la pirámide de Pascal. Bien, entonces con esto ya podemos calcular nosotros nuestro polinomio resultante. Okay. 3m elevado a la quinta potencia me va a dar 243. M quinta. Y a eso le voy a sumar 5 por 3 a la cuarta por menos 4 a la primera. Entonces 5 por 3 a la cuarta por menos 4. Entonces esto me va a dar un resultado negativo. 1620 m cuarta n. Ahora
10 por 3 al cubo por menos 4 al cuadrado. Eso me va a dar un resultado positivo. Me da 4320 m cúbica n cuadrada más 10 por 3 al cuadrado por menos 4 al cubo. Eso me va a dar un resultado negativo porque es una potencia impar aplicada a un número negativo. Menos 5760 m cuadrada n cúbica. Más 5 por 3 por menos 4 a la cuarta. Eso me va a dar un resultado positivo. 3840 m por n. Esto es n cuarta. Y finalmente, 1 por menos 4 a la quinta. Y eso me va a dar 1024. Y ya llegué a mi resultado. Y debe ser exactamente el mismo que si yo lo desarrollo con la pirámide de Pascal o si yo lo desarrollo con el binomio de Newton. Bien. Ok, muchachos, pues hasta aquí llega. Es un poco tedioso, es un poco lento, es un poco... Hay que tener un poco de cuidado con los términos, pero no es nada del otro mundo. Bien, pues en clase vamos a desarrollar este binomio a la décima potencia y vamos a hacer un poco más de ejercicios. Ahorita nos vemos en un ratito.